Este sábado miles de venezolanos se levantarán su voz luego de las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio, donde las autoridades electorales, sin que dieran a conocer las actas, afirmaron que Nicolás Maduro había ganado las elecciones. Los sectores de oposición que han logrado publicar y revelar las actas, donde se demostraría que Edmundo González fue el virtual ganador presidencial, liderarán la gran protesta mundial por la verdad. Hay gran expectativa, sin duda alguna, por las marchas en algunos, más de 335 municipios de Venezuela y a nivel mundial. Ojo la cifra, se han sumado 200 ciudades de América, Europa, Asia, Oceanía y África para una gran protesta mundial. Siguen pasando las horas desde el pasado 28 de julio y Nicolás Maduro y todo su séquito están más aferrados al poder. Saludamos a esta hora a Keith Mines, es director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y fue el ex jefe también de la Oficina de Asuntos de Venezuela hasta 2020 en el Departamento de Estado. Hoy, director del EUSIP, conocido como el Instituto de la Paz, quien nos atiende desde Washington. Bienvenido a Redman Noticias. Muchas gracias, un placer estar aquí. Doctor Keith Mines, luego de los cuestionables resultados que anunció la autoridad electoral de Venezuela, la gran pregunta es ¿qué puede pasar en los próximos días? ¿Veremos a un Nicolás Maduro dispuesto a dar un paso y permitir esa transición o será más radical y tomará posesión en enero de 2025 para otros 6 años en el poder? Bueno, hay muchas cosas en juego y no hay ninguno que está muy favorable, digamos, no hay uno que es obvio que es la solución, pero por lo menos sí hay muchos que están en juego y esperamos que algo puede ocurrir que cambie el balance de poder suficiente en Venezuela para que uno de las ideas, de las propuestas pueda resultar. Claro que tenemos ahora 3 tipos de países en cuanto de la crisis venezolana, los que han condenado los hechos de 28 de julio, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Chile y otros, los que han reconocido la victoria, como Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras, y aquellos que no han reconocido a ningún candidato como ganador y han solicitado más tiempo para que haya una solución. Eso es Colombia, Brasil, México y Canadá, entre otros. Pero los con mayor impacto, claro que son Colombia, Brasil y México. Usted, que fue el jefe de la Oficina de Asuntos de Venezuela hasta 2020 en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿qué cree que qué papel pueden jugar los sectores moderados que tienen algún tiempo ya en la generación en el PSUV que podrían moderarse y ayudar en un pacto de transición? Por ejemplo, el hijo de Nicolás Maduro. No, eso es un buen punto, porque muchas veces vemos la situación en Venezuela como que es un movimiento monolítico, pero no es. Hay varias facciones y varias tendencias, y menciona a Nicolásito que es muy interesante. Él es de una generación que tiene una larga trayectoria en la política, en cambio a su papá y la de la generación de él, que están ya listos a quizás tomar su payout, ¿no? Y hacer otra cosa, pero para los jóvenes sí tienen mucho adelante que tienen que hacer. Hay 2 tipos de acompañamiento cuando yo lo veo, y he trabajado con estos asuntos por casi 10 años, pero una cosa que pensar es, claro que hay el acompañamiento formal, y hemos visto eso de Noruega, de México, de Estados Unidos quizás, pero lo que ha faltado es un acompañamiento, digamos, político o social. Un lugar donde el movimiento chavista pueda reinventarse como un movimiento socialdemócrata y estar como parte del hemisferio, de los otros gobiernos izquierdistas del hemisferio. Eso siempre ha sido realmente la necesidad, y ha sido bien difícil porque el movimiento, siendo revolucionario y todo este tipo de cosas, ha sido difícil de dejar sus raíces militaristas, ¿no? Y reinventarse como un partido más como los de Europa, que puede ser una vecindad. Pero esa es la parte que ojalá puede jugar presidente Petro, presidente Lula, que puede ser algo de AMLO, ¿no? Que ellos pueden proveer este lugar donde el partido pueda aterrizar.
¿Qué paquete de medidas entonces se podrían acordar? Por ejemplo, la justicia de Estados Unidos tendría que quitarle el precio que tiene por la cabeza de Nicolás Maduro como recompensa para que él aceptara eventualmente una derrota. Claro, eso es algo que sería sumamente importante y yo creo que tendría que ser parte de un paquete amplio, ¿no? Un paquete que tiene que ver con todos los varios cosas que están en juego. Claro que el precio que tiene Estados Unidos sobre la cabeza de Maduro es una cosa, hay también el Corte Internacional. Hay varias cosas que tras los años de todos sus actos ha habido una aumentación de las cosas que ahora tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero eso es algo que sí tendría que ser parte de un paquete. El paquete que está sugiriendo el presidente Petro es muy interesante, ¿no? Está hablando de algo basado en la experiencia de Colombia, de quizás una cuestión de amnistía, de levantamiento de sanciones, garantías, gobierno de cohabitación y nuevas elecciones. Lo último es lo más controversial, pero no es algo que debemos de dejar por un lado, porque eso también tiene su lógica. Pero este tipo de cosas yo creo que es algo que sí puede todavía resultar. Estamos llegando a un punto donde no hay buenas opciones y la opción de otros 6 años siguiendo como estamos de ninguna forma es aceptable o es manejable, ¿no? Es una cosa que sería otra salida de millones de venezolanos, más miseria en Venezuela y realmente no es una opción. De las otras opciones, aunque parecen ser difíciles, son los que debemos de enfocarnos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha estado en constante comunicación con Nicolás Maduro y dijo que de él depende una solución política para que Venezuela lleve la paz y la prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional Colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva. Eso es lo que dijo Gustavo Petro. Tras estas propuestas, ¿podrían servir en algún momento en la crisis venezolana? Bueno, una cosa que pensar es siempre la situación en Venezuela ha sido una cosa de todo o nada. Y esa es una de las cosas que ha sido más difícil de romper, es el ciclo de todo o nada. Si un lado gana, el otro lado tiene que ser totalmente derrotado, ¿no? Y entonces estamos ahora con estas opciones que son algo sumamente difícil y sumamente brutal de llevar a cabo, pero que realmente en términos prácticos, en algunas formas son más fáciles de lo que estamos viendo. Pero esta cuestión de un gobierno de cohabitación, donde hay un poder compartido, nadie lo va a gustar, ningún lado lo va a gustar porque quieren todo el poder para su lado. Pero es algo que sí ha sido algo en el pasado, en otros países, que ha sido la fórmula. Y eso le daría un periodo de transición para el país y un periodo donde el PSUV podría reinventarse como un partido no revolucionario, sino demócrata, pero socialdemócrata. Y sería sumamente... Para mí sería sumamente bueno su chance de reganar el poder en algunos años. Yo viví en Hungría en los años después del comunismo y fue muy interesante ver cómo era que el Partido Socialista, que empezó con nada de apoyo porque era responsable o visto responsable por lo que había pasado en el periodo comunista, pero tras algunos años se reinventaron, llegaron a un punto donde era un partido izquierdista, tenía sus posiciones que eran a favor del pueblo y todo eso, y llegó a un punto bien. Y yo creo que eso es la misma cosa que podría pasar, pero necesita un periodo de transición para que se puede pasar. Y tenemos que pensar, por eso la amnistía, como dice el presidente Petro, es tan importante, porque tendrá que ser una amnistía. Y hay unos en la sociedad civil en Venezuela que están trabajando eso. Hay una cosa que se llama el Pacto de Coexistencia, que unos de la sociedad civil han formado
tienen un draft, tienen un ejemplo de cómo puede ser. Y ese es el tipo de cosa que puede ser al final la fórmula. Pero va a ser muy difícil, va a necesitar mucho acompañamiento, muchos incentivos, tanto de Estados Unidos como de otros países en el hemisferio. Estados Unidos siempre es lo más importante en cuanto a incentivos, porque son los con las acciones y las herramientas más tangibles que pueden aplicar a una solución. Doctor Keith Mines, usted que estuvo en diálogo entre el gobierno estadounidense con Venezuela, ¿podría entregarnos más detalles de eso que dijo un pacto de coexistencia en medio de una posible amnistía? Claro, sí, hay un líder de la sociedad civil, Víctor Álvarez, que es el que ha propuesto este propósito del pacto de coexistencia. Y él tiene un montón de videos y entrevistas y otras cosas, pero es algo que él ha fomentado porque la idea fue que, claro, que todos íbamos apoyando la elección. Bueno, primero fue llegar a un punto de negociación, pero negociación a favor de qué? Bueno, una elección. Pero llegando a una elección que era claro que no iba a resultar sin más garantías, sin las garantías que necesitaban ambos lados para que viera dónde aterrizaron al otro lado de la elección. Y eso fue lo más importante, que el régimen no podía ver, pero qué es lo que pasa con nosotros al otro lado. Si nosotros todos vamos a la cárcel si nos van a matar, claro que no nos interesa una elección libre y abierta. Entonces la idea fue de tener este pacto para ver las garantías que necesitarían para dejar la elección avanzar. No fue algo que pudieran firmar antes de la elección porque querría decir que a ambos lados que sí podemos quizás perder la elección y nadie quería admitirlo. Pero ahora estamos en un punto donde tenemos 5 meses para una solución y el pacto de coexistencia otra vez es muy interesante, es algo que creo que puede todavía ser la clave de cómo solucionar la crisis. Maduro tiene 5 meses para tratar de encontrar una solución. Sin embargo, el próximo 5 de noviembre se conocerá el nuevo presidente de los Estados Unidos y Donald Trump, el candidato republicano, es el más fuerte candidato en esa jornada electoral. ¿Qué le espera a Venezuela bajo este panorama? Sería algo diferente. Yo no sé, mire, hay límites de lo que cualquier administración de Estados Unidos puede hacer. Claro que no hay el uso de fuerza y yo creo que ya hemos visto cuáles son los límites de los Estados Unidos. Puede aumentar sanciones, eso realmente no resultó. Tuvimos la idea de tener un gobierno alternativa de Guaidó, eso tampoco resultó. Y ahora en algunas formas estamos peor que antes porque ni tenemos una relación con Venezuela. Entonces ojalá que en cualquier escenario hay una restauración de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pero con Trump, bueno, él va a tener interés en parar la migración, va a tener un interés en el petróleo, va a tener un interés en varias cosas que no es muy obvio lo que él haría. Y como ya había tenido sus 4 años con una política de presión máximo que realmente no resultó, quién sabe, él podría quizás tener una idea nueva y ser el gran negociador que puede llevar a cabo este gobierno de coexistencia, quién sabe, ¿no? Ese es el tipo de cosa que a él le gusta mucho. Este viernes el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que Venezuela vive un régimen muy desagradable con una tendencia autoritaria, aunque no llegó a considerarlo una dictadura y volvió a exigir que sean publicadas las actas del proceso electoral. Escuchémoslo. Acá en Brasil, si un ciudadano entra a internet va a saber cuántos votos tuvo Lula en cada ciudad, por ejemplo, del estado Río Grande del Sur. Es lógico. Creo que Venezuela tiene un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura. Es diferente a una dictadura, mas no una dictadura como la conocemos en el mundo.
Luego de escucharlo, ¿qué opina de lo que dijo Lula da Silva y más cuando Maduro le ha molestado que desde Brasil y Colombia le estén indicando posibilidades para ayudar en la crisis? No, es algo que, claro, y eso es parte de la cuestión de acompañamiento, ¿no? Que a veces tienen que hacer el brand o una descripción con un poco de cuidado. Claro que es una dictadura, ¿no? Es un régimen que está gobernando con la fuerza, con la presión, y es algo ahora que estamos viendo el deseo del pueblo de manifestar, de llegar a la calle y no pueden, ¿no? Hay una cuestión muy fuerte de lo que está haciendo el régimen para disminuir las manifestaciones y la capacidad del pueblo de movilizar en la calle. Y tienen una manera muy interesante de hacerlo, ¿no? De tener una serie de fuerzas de seguridad que pueden hacer la represión. El pueblo ahora está realmente con miedo, están con mucho miedo y estamos en un periodo muy difícil, muy tenso. La esperanza es que no llegamos a ser una situación como en Nicaragua. Y es interesante que siempre cuando me reunía en los últimos 12 meses con la oposición, una de las primeras cosas que siempre decía fue que no somos Nicaragua todavía. Y eso siempre fue su meta, ¿no? Que no llegara a ser como Nicaragua, que todavía con un espacio democrático donde podrían organizar y todo eso. Pero estamos ahora la primera vez que hemos llegado a un punto de inflexión, porque antes era que la oposición quizás no participara, pero la elección era complicado. Ahora no hay ninguna complicación. Esa es la primera vez que la situación está bien clara de que es una elección robada. El pueblo venezolano está en un lado muy claro, unidos bajo el deseo para cambio. Y entonces es algo que estamos sí, en un punto diferente. El secretario general del Consejo Noruego de Refugiados reclamó que es crucial un acuerdo político y democrático en Venezuela y si no se logra una solución se agudizará la crisis migratoria. Ya, ojo, ya son más de 7,7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. ¿Qué se podría esperar? Sí, es algo que sí, es una tragedia que casi la tercera parte de Venezuela ha huido del país. Es una cosa extraordinaria, más que Siria, más que Libia, más que cualquier otro país del mundo. Y es una crisis sin precedente, claro que en el hemisferio. Yo no sé cuántos más están listos a salir, pero según las encuestas son millones, ¿no? Y sería la misma cosa, llegarían a Colombia y tras el Darién hacia México y Estados Unidos. Pero la miseria dentro de Venezuela también tenemos que tomar en cuenta de que si las sanciones siguen siendo lo que son, si sigue el colapso de la economía, si no hay dinero que llega como inversión, si el sector petróleo no puede recuperar. Bueno, todo eso tenemos que tomar en cuenta de que cualquier escenario que no llega a un punto donde Nicolás Maduro está en cargo, es mejor. Y entonces a veces tenemos que pensar de las otras opciones que son quizás no limpios, no perfectos, pero que por lo menos son mejores. Por cierto, doctor Keith Mines, el gobierno estadounidense aseguró que la política de Estados Unidos sobre Venezuela sigue sin cambios y que Maduro debe aceptar sí o sí que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela, porque más de 12 millones de venezolanos votaron por el futuro de su país el pasado 28 de julio. Sus votos deben ser respetados, es lo que ha dicho el gobierno estadounidense. Bajo ese panorama, entonces, ¿qué se podría esperar? Bueno, es un poco difícil la situación. Claro que Estados Unidos tiene que reconocer el que ganó la elección y estamos seguros de que era Edmundo González que ganó la elección. Eso está bien claro de las
las copias de las actas que tenía la oposición. El problema ahora es qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto y a dónde nos dirige, ¿no? Y entonces yo creo que hay una danza ahora, tanto en lo oficial como en los observadores, como en las organizaciones internacionales. Lo que yo creo que nadie quiere es otro lugar donde tenemos un gobierno alternativo. Yo creo que eso no es algo como teníamos con Guaidó. Eso fue una idea muy interesante, muy creativa, pero al final no resultó y vino con un costo, ¿no? Entonces yo creo que eso no es una opción, ¿no? De reconocer a Edmundo González como el presidente tal como fue como Guaidó, un gobierno en exilio o algo así. Eso es algo muy complicado, muy difícil. Pero entonces, entre las otras opciones, reconociendo que González ganó, es un punto de presión, de que si no podemos dejarlo así, porque él es el ganador y ahora tenemos que buscar opciones que nos lleven a una solución, a pesar de ser algo no óptimo, algo un poco sucio, pero llegar a una solución para que haya una ruta adelante. Bueno, doctor Keith Mines es director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y quien también fue el jefe de la Oficina de Asuntos de Venezuela hasta 2020 del Departamento de Estado. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. Igual. Adiós. Chao. Bye.